Bueno, estuvimos con la doctora Corine, una charla muy interesante sobre cómo el conocimiento sobre el terreno de la gente con la cual uno convive ayuda de alguna manera, conociendo sus culturas, ayuda al manejo de los objetivos médicos. Hola Guillermo, ahora sí, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo están todos? Muy bien, Buenas por tardes a todos. suerte. Vamos a ver si Gabriel, ¿estás por allí? Así le damos paso también a Gabriel para que coordine un poco la charla contigo. ¿Cómo no? A ver, ahí está el doctor Fernández. ¿Me escuchan bien? Hola Gabriel, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Bien, gracias a Dios. Bueno, Bueno, Perfecto, muy Gabriel. bien. estuvimos Bueno, escuchando la charla previa. ahí lo tenemos a Guillermo, Bien. así que yo me silencio un poquito para que ustedes conversen y después nos volvemos a conectar apenas ustedes terminen la presentación o la charla que tengan, así colaboramos nosotros también desde las preguntas. Muy bien. Es muy importante que podamos juntos, los médicos clínicos y especialmente todos los médicos y el equipo de salud, que pueda capacitarse, ir sabiendo cómo actuar en vuelo. ¿Sí? Hoy contamos con Guillermo Masnata también, que nos acompaña, que de hace años ya trabajamos en este tema. Él después nos va a hablar desde la mirada de un comandante. Él es de APLA, de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, el secretario de Capacitación y Desarrollo Profesional de los pilotos. Es un gran comandante, bueno, que ya, diríamos, se está retirando como tal, pero sigue en su actividad y es sumamente importante porque tiene una experiencia no solamente a nivel de cabotaje, sino a nivel internacional. Hablamos con Guillermo anteriormente y decíamos que mientras Natalia pone esta primera parte que yo voy a hablar a los médicos clínicos, que este sería como un viaje que nosotros hacemos de aquí a San Juan. Y les decimos, yo no sé si Guillermo vos querés decir en un minuto un comandante que dice cuando tiene que partir de un aeropuerto a San Juan y llegar a punto, porque a las 20 tenemos que terminar y después viene el partido de Argentina. ¿Cómo sería un despegue en un minuto? ¿Qué decís desde la cabina de comando a los pasajeros? Bueno, generalmente se le dice un pequeño briefing del vuelo, cómo va a ser, cuánto va a tardar, las condiciones del vuelo meteorológicas y demás. Y en este caso particular, que hay un evento para el cual la gente está yendo, obviamente se los motiva, se los incentiva diciendo que van a llegar a tiempo, que Argentina va a ganar y que va a salir todo bien. De manera que estén todos relajados bien y disfruten del vuelo. Bueno, muchísimas gracias entonces. Bueno, miren, no vamos a hablar en sí de las enfermedades que ustedes tienen que ver en sus consultorios, sino que vamos a tratar de hacerlo, a ver si podemos poner en espacio de toda la pantalla, estimada Natalia, si puede ser. Perfecto. Muy bien, muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver todo lo que implicaría el poder tener una emergencia en vuelo aerocomercial. Este es el título. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad profesional? Las situaciones más frecuentes y
la toma de decisión médica en vuelo. Yo me voy a verlo desde el punto de vista clínico, lo que les puede servir a ustedes que no van a ser especialistas en medicina aeronáutica, pero que sí a lo mejor les va a tocar atender a alguien con una emergencia en vuelo. Y vamos a ver que realmente este tema también es un desarrollo que tiene que estar en coordinación con la cabina de comando, que después Guillermo nos va a infundir su experiencia en esto. Esto un poquitito para decirles que una cosa es nuestra profesión médica y que a veces contamos con todas las especializaciones necesarias y también a esto hay que sumarle la práctica. Pensamos hacer algo práctico, pero sabiendo que ustedes son médicos clínicos y todo lo que están aprendiendo en este curso, como en otros cursos de emergencia, deben ser aplicados en vuelo. Pero vamos a enfatizar en estos minutos que tenemos a qué cosas tenemos que ir prestando más atención. Entonces vamos a ir a desarrollar esto, ¿sí? Y lo vamos a ir desarrollando y ustedes después van a tener un PDF con la síntesis de esto también, tanto de lo que yo les converse como lo que les converse el comandante Guillermo Masnata. Entonces, bienvenidos al vuelo. Este curso es para alumnos y profesionales de diferentes nacionalidades que no son especialistas en la materia, ¿sí? Y presenta particularidades también que hay que tener en cuenta reglamentarias en los diferentes países. Nosotros vamos a ocuparnos de aquí, de Argentina, pero de alguna manera de aquí al mundo, diríamos, porque cuando sale un vuelo al exterior, sale con las habilitaciones argentinas, de una aerolínea argentina, y es reconocido a través de organizaciones internacionales en toda parte del mundo y en las rutas permitidas. En la literatura científica y no especializada han aparecido publicaciones sobre eventos médicos durante el vuelo que resultan en tratamiento y desviación durante el vuelo. Esto es muy importante destacarlo. Varios se han basado en un evento en datos de una o dos aerolíneas, esos estudios, ¿no? Pudiendo sacar conclusiones que no son obligatorias en toda la industria aerocomercial. A ver, no hay muchos datos basados en la evidencia en el sentido de muchos trabajos científicos. Ustedes van a ver que hay algunos trabajos de emergencias en vuelo relacionados con aerolíneas, como ser Lufthansa y algunas otras. Y va detallando por múltiples factores. Pero nosotros le vamos a tratar de dar los lineamientos y cómo ustedes tienen que hacer durante el trayecto de un vuelo si alguna vez le tocara asistir a una persona. Esta clase es de orientación y ha sido desarrollada principalmente para médicos que se ofrecen como voluntarios para brindar asistencia a bordo. Entonces vamos a continuar, ¿no? Y fíjense en cómo las tripulaciones están preparadas, sumamente preparadas. Y las tripulaciones, como los comandantes, también desean que los médicos sepan determinadas cosas y ellos también tienen que tomar decisiones, así como el médico tiene que tomar decisiones en una emergencia. Las tripulaciones están formadas
a ustedes les pueden ayudar muchísimo y tienen que ayudarle al poder asistir a una persona. Ahora, es necesario que la formación médica en pregrado y posgrado valore esto. Y esto es lo que tenemos que generar y mucho más en nuestra era. Tenemos que valorar los suministros médicos a bordo. Fíjense en ustedes. Ustedes a veces en una guardia médica a 0 metros en tierra, en el hospital, a veces quieren hacer determinados tratamientos que están indicados, pero solamente tienen pocos elementos. En tierra pasa eso, por múltiples factores que no analizamos. En una sala de primeros auxilios, en atención primaria, en el hospital. Bueno, se piensan muchos médicos que cuando van en un avión de línea aérea comercial es un quirófano o es una sala de terapia intensiva, ¿no? No. Pero vamos a ver con qué contamos y qué se puede hacer. Estamos hablando a nivel internacional, ¿sí? Y para comprender esto, tenemos que pensar dos cosas. Que una cosa es el consultorio, donde podemos aconsejar a nuestros pacientes, no vamos a tocar este tema en este curso, y otra cosa es un evento médico en vuelo, evento médico en vuelo. Subrayen esta palabra que la vamos a ir viendo, esta frase. Ahora, el cuerpo humano y el avión. Vamos a ver algunas cosas en esa relación y qué es lo que debo saber. La otra cosa que vamos a analizar un poquitito también, y vamos a tratar de hacerlo, es ¿qué puedo hacer? Una cosa es saber cómo el cuerpo humano reacciona en altitud y otra cosa es ¿qué puedo hacer ante un determinado evento médico en vuelo? Por ejemplo, le dicen, se descompuso, viene la azafata o un hombre, a eso se lo llama tripulantes de cabina de pasajeros, TCP. No lo digan nada, esto es algo bien técnico, pero se llaman así, esa es la designación. Tripulantes de cabina de pasajeros. Y le dice, doctor, usted que lo conocemos, mire, se descompuso una persona en la fila 10A. ¿Qué? Bueno, nosotros sabemos que ante una emergencia el tiempo es oro. Entonces tenemos que saber determinadas cosas. Necesitamos que nos guíen a ese lugar. La otra cosa es la relación médico-paciente, que tanto hablamos, y hoy en la clase anterior, la relación médico-paciente en la atención primaria. Conocer un léxico con el paciente, ¿sí? Que a lo mejor no habla como nosotros, tiene otra cultura. Bueno, los comandantes o ustedes cuando vayan en un avión van a encontrar diferentes culturas. Gente de todo tipo, ¿sí? Personas de todo tipo, como vamos a ver, y de todas las edades. Ahora, existe una relación médico-comandante. ¿Y quién es el que manda? En eso vamos a centrar la mayoría de nuestra atención. Y ante una enfermedad, ¿puedo volar? Lo que les dice el paciente. Dijimos que eso es un tema, especialmente que podemos tocarlo en otro tiempo, en otro curso, por el tema del tiempo, pero algo les vamos a dar. Pero fíjense en ustedes cómo también el principio de adaptación del organismo a la altitud en cabina es muy importante. Hay un principio anatómico, que ustedes lo conocen, del cuerpo humano. Hay un principio bioquímico, metabolismo, y un principio metabólico. Pero nosotros trabajamos también en algo que ya lo veníamos trabajando, como le dice la otra vez y en otra ocasión, y a los neumonólogos le hablábamos también, sobre el ECRO, que lo tocábamos con el profesor Puricelli, que ya ha fallecido. Ecosistema
corporal, referencial y operativo. Esto es muy importante. Saber que existe una simbiosis entre el cuerpo humano y ese lugar que se llama cabina. Nuestra relación corporal, fisiológica, psicológica, referencial y operativo. Entonces, en base a esto, tenemos que saber que en medicina aeroespacial, ¿sí? Porque aquí estamos hablando de lo que pasa por arriba de 0 metros a medida que vamos ascendiendo. Es el equilibrio entre la presión interna de nuestro cuerpo y la presión externa que nos rodea, compatible con un estado de completa actividad previa al vuelo, durante el vuelo y luego del vuelo. Entonces, las líneas aéreas o los comandantes, que son la cara de la empresa allí, sin ninguna duda, tienen esta responsabilidad, que la persona que suba, sube bien, que durante el trayecto goce de buena salud y que al descender no haya ninguna complicación. ¿Y esto por qué se lo digo? Porque van a ver después cómo le vamos a ir diciendo cosas de cómo gestionan el vuelo los pilotos. Y lo hacen por una seguridad operacional, pero principalmente para que el cuerpo humano se adapte adecuadamente. Porque el avión va volando, no está suspendido, va sostenido en el aire, pero a través de la velocidad, ¿sí? ¿Cómo es esa velocidad? ¿Qué inclinación debe tener el avión, etcétera, etcétera? Hace a nuestra relación corporal y a las emergencias que pueden haber en vuelo. Esto importante. El pasajero es susceptible de todas las edades, de todas las razas, ¿sí? El medio ambiente es el de cabina. Y el agente causante de un daño, de una emergencia, puede ser ese ambiente, pero cuidado, que la susceptibilidad individual es importante. ¿Y por qué les digo esto? Porque muchas veces, después al final vamos a ver lo que hay que llenar, muchas veces sucede de que antes de que comience el vuelo, una persona enferma con diabetes o que tiene un EPOC o alguna otra patología, no lo declara. Y justo al subir en ese trayecto, le dice, necesito una silla de ruedas porque tengo EPOC. Y no ha declarado esto. Entonces, ¿qué responsabilidad tiene el comandante en esto y la aerolínea en esto y aún nosotros? Bueno, esto solamente para decirles que hay una aerolínea, por ejemplo, Holiday, pero así hay muchas otras que tienen otras denominaciones, que acá se lo denomina a cada avión. Y bueno, y la particularidad que tiene versículos bíblicos esta aerolínea. Pero tienen determinados nombres cada uno de los aviones. Y tiene, así como hay una historia médica para nosotros, hay una historia de la ingeniería, de la aviónica de ese avión constantemente por cuestiones de seguridad. ¿Sí? Fíjense en cómo también, a medida que ascendemos, la presión parcial de oxígeno va disminuyendo, la temperatura también. Y vamos a ver dónde los aviones vuelan, no están cerca de la estación espacial. Lo hacen hasta determinada altura. ¿Y por qué? Porque nuestro organismo también necesita eso. Y porque las aeronaves muchas veces, por la parte de la ingeniería aeronáutica, están construidas
para un determinado nivel de vuelo. Ahora, emergencias médicas en viajes aéreos. Lo hemos tratado este tema en el Hospital de Clínicas, en la Universidad de Córdoba, como también en la Universidad Adventista del Plata. ¿Sí? Dios no juega los dados, es decir, es muy importante destacar que hay que regirse por leyes físicas, no solamente para que ese avión vuele, sino para que nuestro organismo tenga determinadas respuestas ante ese lugar. Bueno, esto es lo que se presentó también en la Facultad de Derecho de la Universidad de Mendoza en el año 2011, cuando tuve el privilegio de estar ahí, y dimos este tema, el transporte de líneas aéreas y su impacto en la salud pública, ¿sí? Como también la aptitud para pilotos aeroaplicadores en el trabajo aéreo. Pero no vamos a hablar de cómo se seleccionan los pilotos médicamente, sino vamos a hablar de la emergencia. Pero esto para que sepan cómo va todo encadenado entre sí. Otra gran cosa, y que lo tuvimos también al comandante en congresos en la Asociación Médica Argentina, cuando se hizo la capacitación intensiva sobre prevención laboral de adicciones, porque es otro tema también. Puede existir, así como les habló Sharías y muchos otros colegas sobre adicciones, que tengan un evento psicomotor por ingesta de determinadas sustancias que a veces se agravan con la altitud, porque ahí desciende la presión parcial de oxígeno y el organismo entra en una hipoxia, ¿sí? Entonces, también allí APLA ha estado y bueno, de esa manera estuvimos y seguimos trabajando. Bueno, ustedes pueden estar aquí. Fíjense en cómo también en medicina interna y la seguridad operacional. Ustedes saben qué es medicina interna y clínica médica. Claro, ¿cómo no lo van a saber? Ahora, la seguridad operacional, bueno, cuando como médicos actuamos en una emergencia, estamos en el sistema de la seguridad operacional también. Y el comandante esto lo sabe porque nunca va a poner en riesgo esta seguridad, que después Guillermo nos va a ir contando. Esto es cómo también se relaciona la clínica médica y la aptitud psicofisiológica en la selección de los pilotos para la seguridad operacional, ¿sí? La aptitud que tenga para el vuelo. Pero dijimos que eso es un gran tema y de mucho tiempo de estudio. Pero miren, en vez de emergencias o urgencias médicas, esta es una terminología, emergencias médicas en vuelo. Pero al estudiar esto, y falta mucho estudio al respecto, tenemos que hablar de lo que sería evento médico en vuelo. Porque estas 4 palabras, evento médico en vuelo, nos relaciona con esa seguridad operacional, ¿sí? Así que capacitar cómo se debe actuar ante un evento médico en vuelo, debemos hacerlo en coordinación con gente que sabe también del vuelo desde el punto de vista del comando de la aeronave, como también las tripulaciones que les dijimos. Bueno, cuando hablamos del cuerpo humano y el avión, debemos tener en cuenta los aspectos fisiológicos del cuerpo y considerarlos a ustedes como médicos clínicos implica que poder volar y vivir en el espacio es necesario respetar las leyes
del creador o las leyes físicas, como lo quieran llamar, por esa relación que existe entre la velocidad, la concentración de oxígeno y otras leyes que vamos a enumerarlas nada más para que ustedes las sepan y que cuando la lean en algún trabajo sepan de qué se trata. Pero la presión parcial de oxígeno tiene que ser la adecuada para la inspiración, como la que hay a 0 metros a nivel del mar. Nosotros aquí podemos estar. Pero las aeronaves cambian y cada día se mejoran, pero el cuerpo humano es el mismo, ¿sí? A través del tiempo. Lo vamos a ver en un poquitito de historia. Pero miren cómo el motivo fisiológico por el cual las cabinas y aviones se presurizan se debe especialmente a nuestro confort y para que podamos, no solamente los comandantes y las tripulaciones que están siempre yendo y viniendo, puedan estar bien de salud, sino que también los pasajeros lo estén. Pero las cabinas, cuando se llega a un determinado nivel de 0 metros, usted va, bueno, ya se lo va a contar él, va a 10.000 metros, pero más o menos nuestra tolerancia para que no haya reacciones en nuestro cuerpo perjudiciales para nuestra salud es de aproximadamente 2.000, 2.500 metros. Ustedes ya estuvieron clases y van a ver cómo en la altitud, la gente que vive en altitud, tienen reacciones en su organismo, tienen poliglobulia, etcétera, etcétera, para adaptar ese glóbulo rojo a la poca presión de oxígeno que hay en el ambiente, ¿sí? Pero aquí no, porque aquí no hay tiempo de adaptación. Muchas veces cuando se va de aquí a otro lugar, a un lugar de altitud. En fin, es algo muy complejo que después nos va a ir ilustrando un poquito más con algunas charlas que podemos tener con Guillermo. Es necesario también una presión suficiente en el aire que inspiramos. El cuerpo humano, hasta determinada altura, con una presión parcial de oxígeno adecuada en el ambiente y en el sistema respiratorio, puede vivir confortablemente, ¿sí? Los efectos que produce el avión a tomar altura generan por leyes físicas una expansión de los gases que se encuentran en las diferentes cavidades de nuestro cuerpo. Como vamos a ver, oído medio, en la cajita del tímpano, el intestino y los senos paranasales, ¿sí? Una muela mal obturada, donde haya aire, bueno, a medida que ascendemos, los gases se van expandiendo y tiene que tener una salida adecuada, porque si no genera alteraciones a nivel del sistema no solamente vegetativo, sino también sensitivo, generando a veces mucho malestar a bordo. En el pasaje puede haber estas manifestaciones. Las tripulaciones van a actuar, ustedes también pueden ayudar con su presencia, etcétera, etcétera. Pero sí o sí es necesario que las tripulaciones y la cabina de comando, la gente que está allí, que puede ser piloto y copiloto, tengan buena salud y no estén expuestos a estas limitaciones. Porque un problema de salud en ellos puede generar también lo que se llama en medicina aeronáutica, ustedes no tienen por qué saberlo, pero sí tenerlo en cuenta, incapacitación súbita en vuelo. Entonces, acá, ahora yo voy a pasar diapositivas rápidamente, pero el concepto que tienen que tener es que a ustedes los pueden llamar
en la cabina de pasajero o tal vez a la cabina del comandante, porque allí uno de los pilotos ha tenido un evento en vuelo, un evento médico en vuelo. Si sucede en la cabina y a ustedes lo llaman, sí o sí tienen que ir pensando que esto puede traer un cuadro de incapacitación súbita en vuelo. Si bien es cierto, no es frecuente y además las aeronaves hoy en día están todas computarizadas y antes también, y se puede volar a veces sin que el piloto esté en actividad con un solo piloto, bueno, después ya le van a decir, igualmente es un tema también de responsabilidad médica cuando esto se genera. Bueno, vamos a pasar a algunas otras. Ustedes van a tener un PDF con lo sintético de todo esto. Pero vamos a pensar en esto. Los factores aeronáuticos y de seguridad operacionales para poder atender a un pasajero o a un TLA, hay que tener en cuenta esto. Dije TLA. Bueno, entre estos alumnos que están en el curso, sin ninguna duda alguno puede ser piloto. Alguno también puede saber de aeronáutica, muy bien, de medicina aeronáutica. Pero nosotros estamos hablando para aquel médico, aquella médica que no sabe de determinadas terminologías. El TLA, después le vamos a preguntar qué es al comandante, ¿sí? Pero hasta ahí nomás. Pero presurización, aclimatación, aceleración, virajes suaves, metodología, los aeropuertos, las etapas del vuelo, el combustible, aunque ustedes no tienen que saber eso, tienen que saber que cuando se toma una decisión ante una emergencia, todos estos factores son analizados. ¿Sí? No por ustedes, sino deben saber que existen y que hay otras personas que lo van a analizar. El medio ambiente de cabina. El espacio en un avión es pequeño e incómodo. Es un espacio, lo que nosotros en medicina del trabajo llamamos espacio confinado. Es un espacio confinado e hipovárico. Es decir, la presión parcial está disminuida, ¿sí? Por más que esté en una franja donde el organismo pueda tolerarla por un determinado tiempo en condiciones normales. Este es otro concepto. Otra cosa en la historia. Ya Job habla de esto, que se abre minas lejos de lo habitado, en lugares olvidados donde el pie no pasa. Son suspendidos y balanceados lejos de los demás hombres. ¿Qué pasa en la estación espacial? Bueno, después hay otras historias o leyendas sobre Ícaro y Dédalo, que ustedes después la pueden leer, cómo se va desarrollando la aeronáutica en sí a través del tiempo. Pero vamos a destacar 3 cositas o 4. Una es esto, la historia natural y moral de las Indias, ¿sí? Ya en 1590, donde se relataba, José de Acosta, un jesuita, relataba los efectos de la altitud. ¿Sí? Fíjense en cómo también en 1783 los hermanos Montgolfier ya subían en globo, ¿sí? Globos aerostáticos. Pero acá tenemos 2 personajes que son como el comandante más nata para esa época, ¿no? Los hermanos Wright. Pero fíjense qué interesante, porque llegaron hasta determinada altitud. El primer vuelo que se hizo y después qué hicieron. Pero fíjense en cómo
aquí tenemos un comando y hoy en día tenemos esto. Y aquí aparece otra palabra, el cockpit. Bueno. TLA, ¿qué es? Y cockpit, ¿qué es? Eso para después. Pero son terminologías que no importa que no la sepan bien, pero saben que el cockpit es ese lugar de comando. Ese espacio, este espacio que nosotros vemos aquí. Con los años, este era el cockpit y ahora tenemos esto. Oiga, ¿dónde está el comando acá? Este señor tiene. ¿Y acá? ¿Está todo computarizado? ¿Qué pasa? Bueno, estas son cosas que tenemos. Esto sucedió en Argentina. Ya hace muchísimos años, en la Fuerza Aérea Argentina, en la historia de la Fuerza Aérea Argentina, el primer gabinete psicofísico en 1922, en el Ejército. Y allí es muy interesante porque en esta etapa, ¿sí?, hubo un cirujano muy importante, Agesilau Milano, que comenzó esta tarea de estudiar y seleccionar a los pilotos. Miren, esto es un libro que traje de Estados Unidos, muy interesante, El hombre en vuelo. Este señor es Van Beck. Y Van Beck estuvo en la Argentina, y esto se dice acá en los anales de la aeronáutica y el espacio, que estuvo haciendo estudios científicos, este autor, con las tortuguitas del Delta. Después vamos a ver cómo. Ponía un avión en parábola, un avión de la Fuerza Aérea, del Ejército, en una parábola, simulaba la ingravidez y después veía qué efectos tenía en las tortuguitas del Delta. Qué interesante, ¿no? Para saber cómo respondía a los efectos de la ingravidez. Acá no se sabía nada, en Estados Unidos tampoco, pero bueno, así es la historia. Y después seguimos. ¿Y qué ven aquí? Miren, con la altitud también. Un señor que está en una cámara, esto sería como una cámara hipobárica, ¿sí?, que simulaba una altitud, se saca el aire, y acá encontramos una bolsa con aire, y es inhalando aire por la boca. ¿Pero qué ven acá? Una jaulita con un pajarito. Bueno, este era el altímetro. Cuando ese pajarito fisiológicamente caía, era porque este señor ya tenía que tomar oxígeno, ¿sí?, por la hipoxia. Esto explicaría un poquitito el cuadro de hipoxia. Pero fíjense, bueno, este es un gran astronauta, ¿no?, el ruso, ¿sí? Pero fíjense en cómo acá este señor en un auto a 0 metros, aquí está, y fíjense en cómo para ir en altitud tenemos que vestirnos de otra manera. Y esta sería, diríamos, el auto, el vehículo. Los vehículos espaciales se sellan, están sellados, pero las aeronaves en las cuales volamos todos no están selladas en sí. Se sella hasta por determinados procesos, pero son mecanismos diferentes, nos dicen los ingenieros aeronáuticos y espaciales. Pero no importa, lo cierto es que el término de evento en vuelo tenemos que tenerlo presente. Los profesionales del equipo de salud, y entre ellos los médicos, reciben escasa información sobre cómo tratar a un pasajero en el aire. Bueno, y aquí vamos a ir introduciéndonos a este tema. Y vamos a seguir pasando porque yo quiero mostrarle algunas imágenes, pero miren, y después ya el comandante nos va a ir diciendo. Como les dije, van a tener esto en un PDF que ustedes van a leer, lo van a analizar un poquitito más. Si el viajero enfermo ha sido arrestado, esta puede ser otra cosa que suceda en vuelo, ¿no?
Y quién tiene el poder de arrestar o no es otra cosa, pero también tiene una potestad. ¿Esto por qué le digo? Porque a veces en determinados incidentes, la persona que genera ese incidente no le pasa nada, pero hay otras personas que sí necesitan atención porque tienen una crisis de nervio y demás. Ahora, en vuelo hay que hacer semiología, inspección, palpación, percusión, auscultación. Pero les comento que es muy difícil a veces auscultar con los ruidos que existen en esa cabina presurizada y aclimatada. El instrumental médico a bordo, vamos a ver un poquitito de eso también. El avance de la tecnología aeroespacial es fabuloso. El aumento de los vuelos de larga distancia también y nos comunican rápidamente. En esta pandemia eso se ha visto, pero ya eso se venía sabiendo cómo la aeronáutica debía influir en la salud pública también del mundo, porque lógicamente hay más comunicación y más rápido. Además, hay incrementos de pasajeros mayores y niños. Actualmente se produce, por ejemplo, una urgencia, un evento médico, cada 600, 700, 800. Hay diferentes, a veces, informes de las diferentes aerolíneas, ¿sí? Pero esto para decirles a ustedes que los eventos no son tan frecuentes, pero sí se ven mareos, pérdida de conocimiento, problemas respiratorios. Son la segunda emergencia a la que con mayor frecuencia las auxiliares de vuelo se enfrentan. La otra cosa es el atragantamiento. Eso puede ser también por la comida que se sirve a bordo o por diferentes factores. Entonces hay que actuar con las maniobras de primeros auxilios que todos ustedes saben y deben practicar, ¿sí? Los vómitos, las náuseas, los mareos, los problemas cardíacos que a veces se pueden presentar a bordo. Bueno, pero recuerden, hay diferentes personas, hay diferentes áreas de la aeronave y hay diferentes etapas de vuelo donde a lo mejor se los requiera. Y hay que actuar de diferente manera. Abordaremos aquí dos temas, rapidito. Una, la responsabilidad del médico cuando asiste un pasajero. Y vemos después, desde el punto de vista del comandante, qué responsabilidad ellos en sí tienen. Y la otra es la muerte a bordo, que no es común. Pero ¿qué hacemos ante eso? ¿Cómo debemos responder? Ante la asistencia de un pasajero, de un piloto, de un tripulante de cabina de pasajeros, no existe una ley internacional relevante y los estados individuales han adoptado diferentes enfoques desde el punto de vista médico. ¿Sí? Diferentes enfoques. La OASI, que es la Organización Internacional de Aviación, la IATA, que regula todos los vuelos de líneas aéreas comerciales, y otras sociedades científicas que se ocupan del tema, dan su opinión. Pero las leyes dependen de cada uno de los países, ¿sí? Y a veces esto también hay que tenerlo en cuenta. Si una aerolínea solicita asistencia médica durante el vuelo, normalmente aceptará la responsabilidad asociada con esta solicitud. Usted es médico, con una matrícula de médico, y por tanto somos responsables de lo que hacemos o no hacemos. Muchas veces hay una emergencia en vuelo, el comandante o las tripulaciones llaman y no hay ningún médico a bordo, ningún enfermero, nadie. Entonces las tripulaciones de cabina están entrenadas para hacer primeros auxilios. Y después vemos cómo
toma la decisión en comandante en caso que no haya ningún médico. Pero vamos a ver nosotros. Si se ha iniciado la resucitación, hay que seguirla, ¿sí? Si es un vuelo de cabotaje, que es dentro del país, dentro de los países, a veces hay que seguir hasta que se llegue a destino, ¿sí? O se vuelva a la base. Pero si es de larga distancia, bueno, ahí hay que hacer las maniobras y si no responde, ahí el comandante ante un médico a bordo, ¿qué responsabilidad tiene el médico y qué responsabilidad tiene el comandante para decretar o no si un paciente, si un pasajero ha fallecido a bordo? Existen todo tipo de normativas, pero nosotros tenemos que ver especialmente, todo esto ustedes lo tienen, ¿qué sucede en los pasajeros? Bueno, Guillermo Masnata esto se lo puede decir bien, se vuela, casi la mitad de la población mundial vuela con todos los aviones que hay, ¿sí? Y aproximadamente 3.800 millones de personas en un avión de 250 pasajeros, en promedio. Hay aviones más grandes, sí, pero en promedio es eso. 70-80% de los incidentes y emergencias médicas a bordo ocurren en vuelo de larga duración, ¿sí? Entonces ahí también las personas mayores son aquellas que tienen mayor probabilidad a veces de tener un incidente, ¿no? De este tipo. Pero bueno, estas son algunas de las cosas, disbarismos, que puede existir por ese microclima del avión. Hipoxia hipóxica, efectos de las aceleraciones, descompresión explosiva y descompresión lenta. ¿Ven? Hasta acá tendría que ver en sí con lo aeronáutico, diríamos, ¿no? Y después están todas estas patologías que las personas pueden llegar a tener y se manifiesta allí arriba, a 2.500 metros de altura la cabina, aunque el avión va volando a 8.000, 10.000 metros de altura. ¿Sí? Bueno. Ahora, me voy a detener en las de compresión explosiva y lenta. Puede suceder que por determinado problema una ventanilla salga por X motivos, por fallas, una puerta mal cerrada, es sumamente errado porque hay seguridad, pero está en la historia de la aviación. Y en Argentina hemos tenido eventos que todos ustedes deben recordar también. Bueno, ¿qué es lo que pasa allí? ¿Por qué les dan todas esas indicaciones las tripulaciones de cabina, de pasajeros? Porque puede haber una determinada despresurización. Después, ¿qué se hace? Eso es cuestión del comandante. Pero ahí sí va a tratar de que todos respiremos oxígeno por debajo de determinada altura, por más que vayamos a 10.000 metros. Hay tácticas, hay técnicas que ellos la manejan muy bien y aparte la simulan constantemente, aunque en toda su carrera no hayan tenido un problema. Entonces sigue siendo el transporte más seguro que existe por las regulaciones y también por los chequeos que hacen las aerolíneas. Bueno, la composición del aire en la atmósfera. Fíjense, ¿cuánto tiene el oxígeno? 21% y el resto nitrógeno y otros gases que se encuentran en la atmósfera. Fíjense en cómo a nivel del mar existe una presión de toda la suma de esos gases de 760 milímetros de mercurio. Entonces, esto es algo eficiente para nuestro cuerpo.
Pero fíjese en cuando vamos ascendiendo, cómo disminuyen la presión parcial de todos esos gases, ¿no es cierto? Bueno, esto es para explicar un poquitito la fisiología. Las leyes, como 6 de Dalton, de Henry, de Boyle-Mariotte, que explican algunas la hipoxia, otra la enfermedad descompresiva, otra la de Boyle-Mariotte que explica los barotraumas. Y después se explican cada una de esas leyes a grandes rasgos que ustedes la van a tener después allí en el PDF que pueden leer. Pero lo cierto es que hay que respetar estas leyes. Por ejemplo, una sola, la del Dalton, le digo. La presión total que tiene una mezcla de los gases en un volumen dado es igual a la presión parcial de esos gases que tendrían una mezcla de gases si ocuparía un determinado volumen. Entonces, de allí que esta regla de Dalton puede explicar un poco lo de la hipoxia hipóxica. Y así también la ley de Henry, la distensión de los gases, en fin, todo esto, ¿ven? Está la ley de Boyle-Mariotte que explica lo que yo les decía antes. Y bueno, la hipoxia hipóxica y los barotraumas y los efectos de las aceleraciones a veces hacen que las personas tengan determinadas inconvenientes en vuelo, ¿sí? Allí las tripulaciones actúan y a lo mejor ustedes tienen que saber que existe y no alarmarse, pero sí, de alguna manera, ver qué es lo que pueden hacer y vemos cómo el comandante después va a gerenciar eso. Esto es la barotitis, el barotrauma que se produce, lo que yo le decía, cuando aumenta en la caja del tímpano la distensión de esos gases, del aire que se encuentra allí. Y así es necesario que esta membrana, este conducto, la trompa de Eustaquio sea permeable. Por eso, cuando los pasajeros o cualquiera de nosotros, por más que seamos médicos, tenemos una angina, un cuadro otorrinolaringológico, que esta trompa se obstruye por X motivo, por secreciones en su interior, o porque a veces los pequeños músculos periestafilinos y demás no funcionen adecuadamente, no pueden igualar las presiones entre esa cajita del tímpano y el exterior, ¿sí? Entonces se produce ese dolor, ese malestar, que en el pasaje es un malestar que si se prolonga y según el tipo de patología que ustedes lo saben bien por otorrino, a veces puede o no lesionar la membrana del tímpano, ¿sí? Y otra cosa es si esto se produce en los comandantes, entonces de alguna manera ellos cuando tienen estos cuadros piden determinadas licencias y las empresas se las otorgan por una seguridad operacional, ¿sí? Bueno, lo mismo pasa en una muela mal obturada. El dolor es bastante fuerte, pero uno no tiene que desesperarse y tiene que saber que ahí se calma con algún tipo de analgésico que puede estar a bordo en un botiquín. Y estas son las determinadas alturas y la concentración de oxígeno en nuestro organismo. Ustedes después léanlo y van a ver cómo generan diferentes síntomas, ¿sí? Pero a medida que subimos, si no inhalamos oxígeno, eso puede traer inconvenientes. Pero dijimos que no lo trae en sí a la gran cantidad de personas que vuelan por el solo hecho de que está presurizada a 2.500 metros las cabinas. Bueno, esto yo se lo voy a pasar así, de largo, pero fíjense en cómo es importante llegar a esta parte. Miren, esto es importante por la desorientación espacial que a veces ustedes escuchan que tienen los pilotos.
Y esto se debe a los ejes del avión. Estos son algo técnico, pero en base a eso, por los movimientos y por los diferentes movimientos y angulaciones que puede tomar, puede relacionarse con el sistema de los conductos semicirculares. Bueno, los temores, el temor a volar. Esto es para decirle que la aviónica es magnífica, un avión no se cae generalmente, y cuando hay un incidente se estudia en todo el mundo qué pasó, pero nosotros, el ser humano, no es fácil adaptarse a esos cambios. Después hay diferentes condiciones que el comandante va a tener en cuenta. El cockpit, después vamos a ver qué es. Y acá encontramos a alguien en el cockpit. Y si hay algo que quieren ver los pilotos, ¿qué es, Guillermo? Una pista. Una vez que ascienden, quieren ver no solamente una, ¿no? Quieren ver muchas pistas con posibilidades para poder aterrizar. Yo le voy a mostrar algunas cosas más y ya lo voy a dejar a él. Bueno, esta es otra cosa que en las clases le ponemos cuando tienen que dar vuelta a los aeropuertos porque no pueden aterrizar, ¿sí? Y tienen las esperas y ustedes tienen un señor a bordo que tuvo infarto o un problema traumatológico que tuvo una fractura. Bueno, hay que reconocer la situación, hay que tener diferentes conductas. Estas son algunas patologías que puede existir. Pero yo quiero que ustedes vean algo que llama mucho la atención. Es esta, la etapa del vuelo, el lugar del cockpit, que es el lugar de comando donde van, ¿ven? Y lo de pasajeros. Pero un evento puede producirse en el origen, en el aeropuerto, durante el embarque, durante el vuelo, en el tránsito entre la conexión entre vuelo y en el lugar de destino. Pero bueno, solamente para decirle que hay algunas etapas, que ustedes la van a tener allí, que serían estas. Y recuerden, a medida que va ascendiendo nuestro avión, una vez que va en ruta, que va en vuelo nivelado, nosotros trabajamos, y lo habíamos hablado con Guillermo esto, en 3 etapas. Una etapa en la cual si se produce aquí y se puede hacer, ni bien comienza ese vuelo nivelado, volver a base. Una etapa en la cual puede ser que tome la decisión de volver o no, en una alternativa o acá, y por el otro lado, una vez que ya está cerca del aeropuerto a aterrizar, siga su curso. Bueno, y listo. Vamos a mostrarle algunas cositas más aquí que yo quiero mostrarle muy chiquito para que ya lo escuchemos al comandante el resto. Esto es para saber que la presión parcial de oxígeno tiene que ver también con la fase respiratoria, ¿sí? Recuerdan la oxigenación y de la unión del oxígeno a la hemoglobina. Eso es muy importante cuando se analizan las curvas de oxihemoglobina. Ustedes esto en la parte respiratoria, en neumonología, como en hematología, lo han visto como las curvas son importantes también. Pero bueno, vamos a seguir un poquitito acá para determinarles que recuerdan ustedes, la cabina son 2, se pueden hacer escenarios de primeros auxilios diferentes, pero llegamos a esta etapa, miren, y esto es para decirles a ustedes que dentro del confort que tiene una aeronave, muchas veces se produce un cuadro infeccioso y cuando se detecta, cómo se aísla en determinados casos, ¿sí? Las filas de atrás y las filas de adelante. Bueno, y esto después ustedes lo van a ir viendo con tranquilidad, cómo entra el aire por los motores, pasa a la cabina y se va recirculando y tiene determinados filtros
que hacen muy, muy segura el lugar. Y todo esto para decirles a ustedes lo siguiente. Vamos a ver un poquitito más y yo ya voy a terminar en 5 minutos. Quiero mostrarles esto, acá. Escenarios de eventos médicos en una aeronave. Y aquí ya entonces comienza a pensar el comandante y nosotros también. Los lugares. No es un consultorio, no es una terapia, es un lugar confinado, pero puede ser que se produzca un traumatismo o un problema cuando se está abordando. Puede ser dentro de la cabina, puede ser cerca de una puerta, puede ser, ahí hay más espacio para actuar, puede ser en un lugar donde preparan los alimentos, puede ser en el baño. Son los diferentes escenarios, ¿eh? Y esto para decirle de los botiquines, ¿eh? Solamente para decirle después, ya les va a hablar un poquitito más de esto el comandante, que nosotros podemos encontrar en el botiquín médico, porque hay un botiquín médico, vamos a ver cuánto puede haber y demás, determinados elementos que ustedes lo tienen en el PDF que le vamos a dar y aparte lo pueden leer en muchos lugares. Y esto va variando, pero son elementos básicos que nosotros y determinados medicamentos que podemos utilizar. ¿Sí? Ante una determinada hemorragia, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver solamente, estos son lo que sería el botiquín de primeros auxilios y el botiquín médico, que todos ustedes eso, les vuelvo a repetir, ya lo tienen. Pero solamente quiero decirles esto. ¿Existe un desfibrilador a bordo? Pregunta. Sí, existe. Algunas aeronaves lo tienen, otras no, según el país, pero sí, tienen que tenerlo a bordo, según el tipo de aeronave. Y solamente les quiero decir de esto que a lo mejor ustedes pueden escuchar, el MEDIF, que es si una persona tiene una afección, tiene que llenar una planilla. Y esto sí, tiene que llenarlo el médico tratante abajo. ¿Sí? Una parte esa y una parte la persona como declaración jurada. Pero muchas veces esto no se llena. Y desgraciadamente el evento se produce en vuelo. Entonces, esto lo vamos a dejar para otra vez. Pero esto para decirles que existen diferentes lugares en el aeropuerto también. Y hasta acá yo llego. Y si te parece, Guillermo, lo dejo ahora todo en tus manos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien?